Soy consciente de esas cosas, pero sé que él no quiere estar allí, así que sé que si pudiera permitírselo, estaría fuera. Apenas han pasado 6 días desde que Jella Busey ingresó en la cárcel del condado de Dallas por presuntamente ordenar el asesinato de Mo 3, y se rumorea que no está hecho para esta vida. Las fuentes dicen que Busey ha estado luchando tras las rejas, presionando ya con fuerza para que le concedan la libertad bajo fianza como si su vida dependiera de ello. Y honestamente, si sabes algo de la reputación de la cárcel del condado de Dallas, entenderás por qué. Quiero decir que esta es la última parada de la cárcel para todos los peores de los peores. No se ganaron el título de la peor cárcel de Texas solo por diversión. El tiempo en la cárcel de Jella Busey. El arresto de Jella Busey por asesinato con pena de muerte ha sacudido el mundo del rap, dejando a los fans y a la industria en estado de shock. Busey ha sido ingresado en la cárcel del condado de Dallas, y se dice por ahí que lo está pasando mal en la cárcel. La vida en la cárcel del condado de Dallas es dura, simple y abrumadora, y para Busey, que ahora está acostumbrado a la ostentación y el glamour del mundo del rap, seguramente lo pasará mal. El hacinamiento está fuera de control, con celdas construidas para 8 personas que ahora acogen hasta 40 reclusos. No es solo incómodo, es una crisis que los funcionarios están luchando por solucionar. La seguridad siempre es lo primero, la comodidad lo último. El aire en el interior está helado, como si alguien hubiera puesto el aire acondicionado solo para ver quién podía sobrevivir. El ruido constante rebota en las paredes. Es tan fuerte que los reclusos se meten papel higiénico en los oídos para conseguir un poco de paz. Privacidad es una broma. Los equipos de respuesta especial, SRT, dirigen el lugar como un campamento militar. Sus inspecciones son directamente humillantes. Los prisioneros se arrodillan en ropa interior mientras registran sus pertenencias. El objetivo es el control, y la dignidad no parece formar parte del plan. Durante los últimos 5 años, la cárcel del condado de Dallas ha sido criticada por no pasar repetidamente las inspecciones estatales. La Comisión de Normas Penitenciarias de Texas, que se asegura de que las cárceles del condado cumplan los requisitos básicos, sigue señalando problemas importantes. Pero a pesar de todas las advertencias, los problemas no desaparecen. Tomemos febrero de 2022, por ejemplo. Los inspectores pasaron 4 días dentro de la cárcel y lo que encontraron fue inquietante. Una de las mayores señales de alarma: la forma en que el personal de la cárcel trataba a los reclusos suicidas. Sobre el papel, parecía que los funcionarios vigilaban de cerca. Pero cuando los inspectores comprobaron las imágenes de vigilancia, la historia era diferente. Los registros no coincidían con la realidad, lo que suscitaba serias preocupaciones sobre la seguridad de los reclusos. Y eso es solo el principio. Unas 40 puertas de las unidades de alojamiento estaban completamente reventadas, y algunas llevaban así un tiempo. Los inspectores incluso vieron a reclusos utilizando contrabando para atascar las puertas, dejándolas inservibles. Es un riesgo de seguridad alarmante y se ha ignorado durante demasiado tiempo. Luego está el olor a quemado en la torre norte. El personal lo achacó a la hierba sintética, K2, y a que los reclusos quemaban pozos de café para cubrir el olor. Sí, tenemos a muchos tíos. Sigue habiendo, ya sabes, gente que se droga. Ya sabes, dirigen casas de droga desde dentro de las cárceles. Ya sabes, un montón de capos. Así que es un elemento importante dentro de la cárcel. Sea cual sea la razón, significaba que la gente de dentro inhalaba humo tóxico con regularidad. Por extraño que parezca, los inspectores no sugirieron ninguna acción inmediata, dejando que los reclusos y el personal siguieran respirando quién sabe qué. ¿Normas de higiene? Tampoco pintan bien. Quiero decir que mucha gente aquí lo mantiene realmente muy sucio. Ya sabes, no limpian mucho, no les importa. Quiero decir que esta es la última parada de la cárcel para todos los peores de los peores. En la Torre Oeste, los trabajadores de la lavandería no estaban cambiando la ropa y la ropa de cama de los reclusos en cuidados intensivos. En su lugar, los oficiales de planta tuvieron que intervenir. Una clara señal de que las cosas no van como deberían. Y no olvidemos los generadores de la Torre Sur. En marzo y abril de 2021, se suponía que debían someterse a pruebas periódicas. Eso nunca sucedió. Si alguna vez se corta la luz, no hay garantía de que el sistema de respaldo funcione. Es un desastre en potencia. El problema de la sobrepoblación no hace más que empeorar. Las renovaciones en curso significan menos camas disponibles, y el condado incluso está estudiando la posibilidad de hacer arreglos temporales solo para mantenerse al día. Si a eso le sumamos los fallos del sistema de aire acondicionado, las cosas empiezan a parecer menos una cárcel y más un modo de supervivencia. Y luego está el sistema legal, otro desastre en sí mismo.
Los reclusos que intentan defenderse apenas tienen acceso a la biblioteca jurídica. El correo legal, que se supone que es privado, se abre sin que ellos estén presentes. Las mociones tardan una eternidad en procesarse. Es como si el sistema estuviera configurado para mantenerlos atascados. Y, aparte de los problemas de la cárcel del condado de Dallas, se rumorea que Yela Beasy está demasiado arruinado para pagar la fianza para salir de la cárcel. Inicialmente, la fianza de Beasy se fijó en $2 millones, un precio que indicaba la gravedad de los cargos. En el tribunal, la abuela de Beasy, Alma Jean Alexander, subió al estrado. En un momento impactante, le dio la vuelta al guión a los fiscales, insistiendo en que Beasy no era tan rico como ellos hacían creer. Y tiene casas en otros estados, ¿verdad? No estoy al tanto de eso. Sabe que paga y ayuda a mantener a otras personas de la familia y también a familiares lejanos y amigos. No estoy metida en sus negocios. También continuó afirmando que está de acuerdo conmigo en que su nieto es sustancialmente acomodado, ¿correcto? Puede que lo fuera, pero si pudiera hacer un bono de $2 millones, entonces estaría fuera. Está de acuerdo en que hay una diferencia entre querer y elegir no hacerlo. Soy consciente. Su testimonio inquebrantable, junto con las declaraciones de otros miembros de la familia, obligaron al juez a reconsiderar. Finalmente, la jueza Gracie Lewis falló a favor de Beasy, reduciendo la fianza a $750,000, pero no sin condiciones estrictas. Beasy tiene prohibido ponerse en contacto con las víctimas o los testigos y se le advirtió severamente que se tomara en serio el proceso de divulgación financiera. Los fiscales trataron de pintar un cuadro condenatorio de la capacidad financiera de Beasy, sugiriendo que su riqueza y sus recursos le proporcionaban los medios para huir del estado o del país si fuera necesario. Destacaron su blindado Denali, símbolo de su riqueza y estatus, y los casi $870,000 que tenía en sus cuentas corrientes y de ahorro en 2020, argumentando que estos activos daban una clara imagen de un hombre capaz de orquestar y financiar un crimen tan atroz. Ahora bien, el asesinato capital no es solo otro cargo, es uno de los más graves del libro, y Texas no se anda con tonterías cuando se trata de asesinato capital. Si es declarado culpable, Beasy podría enfrentarse a un futuro lejos de los focos. Según la ley de Texas, una condena por asesinato capital solo implica dos cosas: cadena perpetua sin libertad condicional o, en algunos casos, la pena de muerte. Lo que está en juego no podría ser mayor. La ley se aplica en casos que implican el asesinato de un policía, un bombero o un niño menor de 10 años, un plan de asesinato por encargo o un asesinato cometido durante otro delito grave como un secuestro, un robo o una represalia. En el caso de Beasy, los fiscales afirman que financió un golpe contra su compañero rapero MO3, lo que lo convierte en un asesinato por encargo, uno de los requisitos clave para los cargos capitales. Para que sepas lo grave que es esta situación para Beasy, tomemos como ejemplo el caso de asesinato por encargo de Lil Durk. Durk Devontae Banks, más conocido como Lil Durk, fue detenido en el sur de Florida, y los alguaciles estadounidenses confirmaron su arresto. Este dramático giro de los acontecimientos está relacionado con una denuncia penal federal presentada en California, donde Durk está acusado de orquestar un complot de asesinato a sueldo. Ahora, retrocedamos. Toda esta alocada historia se remonta a una amarga disputa con un individuo llamado TB. Pero el complot se complica cuando se tiene en cuenta el trágico asesinato del amigo íntimo de Durk, Davon Bennett, alias King Von, el 6 de noviembre de 2020. Von, parte integral del colectivo OTF, Only the Family de Durk, fue abatido a tiros por un socio de TB, lo que provocó una reacción en cadena mortal. Se rumorea que Durk puso precio a la cabeza de TB, impulsado por la venganza y la necesidad de tomar represalias por la prematura muerte de Von. Avancemos casi 2 años, y no es de extrañar que las cosas se intensificaran. El 19 de agosto de 2022, miembros de la OTF, supuestamente bajo las órdenes de Durk, prepararon el escenario para un peligroso golpe. Varios socios de la OTF siguieron a TB hasta una gasolinera de Los Ángeles y abrieron fuego contra su vehículo con al menos 18 balas. Pero ¿cuál fue la verdadera tragedia? SR, miembro de la familia de TB, quedó atrapado en el fuego cruzado y recibió un disparo mortal a plena luz del día. Para empeorar las cosas, esto ocurrió en una intersección muy transitada, poniendo en riesgo vidas inocentes. No puede ser más frío. El fiscal federal Martin Estrada no se contuvo y lo calificó de asesinato a sangre fría, que no mostraba ningún respeto por la vida humana. Durk y otras 5 personas se enfrentan ahora a graves cargos: asesinato,
asesinato por encargo y conspiración para cometer asesinato por encargo con resultado de muerte. Y por si eso no fuera suficiente para marearte, los fiscales afirman que a los sicarios se les pagó con fondos vinculados a Durk y al campamento de la OTF. Al parecer, 5 personas volaron de Chicago a Los Ángeles el día antes del tiroteo, listas para acabar con TV. Y hay más. Durk supuestamente tomó la escalofriante decisión de que uno de sus socios reservara vuelos de ida para los sicarios, sin utilizar ningún nombre vinculado a él. Sin nombres, sin rastro de papel. Pero todos sabemos que donde hay humo, hay fuego. A raíz de ello, se ejecutaron órdenes de registro en propiedades vinculadas a OTF, lo que reveló la naturaleza profunda y calculada de toda esta operación. La primera comparecencia de Durk ante el tribunal fue en el Palacio de Justicia de Estados Unidos, C. Clyde Atkins, en Miami, donde su abogado, Alec Ubieta, mantuvo la boca cerrada, negándose a revelar más detalles. Con las comparecencias ante el Tribunal Federal de Los Ángeles a la vuelta de la esquina, lo que está en juego no podría ser mayor. Si es declarado culpable, Durk se enfrenta a cadena perpetua. Este lío legal ha proyectado una sombra oscura sobre su carrera, una carrera que en su día se disparó con la victoria de un Grammy, a principios de este año, a la mejor interpretación de rap melódico por su tema All My Life, con J. Cole. En diciembre de 2024, durante una audiencia de detención, documentos judiciales abiertos vincularon a Lil Durk con un segundo complot de asesinato por encargo que implicaba el tiroteo de Stephen Mack en Chicago en enero de 2022. Durk será juzgado en octubre de 2025 y se le ha denegado la libertad bajo fianza. Es un poco desconcertante saber que Mo 3 fue asesinado en 2020 y que los fiscales tardaron casi 5 años en vincular a Yella Beezy con el caso de asesinato, teniendo en cuenta que Beezy y Mo 3 se enfrentaron públicamente durante años. También plantea la pregunta de qué hizo que los fiscales vincularan repentinamente a Beezy con el caso, o si Kwon ya había delatado. ¿Por qué Yella Beezy se enfrenta ahora a acusaciones? Retrocedamos a un trágico día de noviembre de 2020, cuando el rapero Mo 3, cuyo nombre real es Melvin Noble, fue abatido a tiros en una autopista de Dallas. Su muerte fue un duro golpe. Mo 3 no era un artista cualquiera. Era una estrella en ascenso, amado por muchos. Aquella mañana, Mo 3 conducía por la Interestatal 35 cuando notó que un vehículo lo seguía. A medida que la tensión aumentaba, intentó huir, abandonando su coche y corriendo por la concurrida autopista. Lo que siguió fue una escena demasiado impactante para ser real, excepto que todo era demasiado real. El sospechoso lo persiguió, abriendo fuego frente a los atónitos espectadores. Se oyeron múltiples disparos y Mo 3 se derrumbó, herido de muerte. La naturaleza descarada del ataque, llevado a cabo a plena luz del día en una de las autopistas más transitadas de Dallas, dejó atónitos a los testigos y a las autoridades en busca de respuestas. Las especulaciones sobre el motivo se sucedieron. Algunos sospechaban que estaba relacionado con las disputas callejeras de Mo 3, mientras que otros creían que se trataba de un ataque dirigido por celos, rivalidad o conflictos no resueltos de su pasado. El Departamento de Policía de Dallas no perdió tiempo en iniciar una investigación a gran escala. La policía de Dallas, decidida a encontrar al asesino de Mo 3, publicó imágenes del sospechoso con un pasamontañas poco antes de que se produjera el tiroteo. Estas imágenes se convirtieron en una pieza fundamental del rompecabezas, ayudando a las autoridades a localizar a Kwon Dontrell White, un joven de 22 años con antecedentes penales. White ya estaba en libertad bajo fianza por un delito grave de tenencia de armas y un delito menor de evasión de arresto en el momento del asesinato de Mo 3. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades reunieron pruebas que situaban a White cerca de la escena del crimen, antes y durante el ataque. Las grabaciones de vídeo y los testimonios de los testigos relacionaron a White con el incidente, y quedó claro que él era el pistolero. Mo 3 viajaba por la Interestatal cuando fue perseguido por White, que se acercó al coche de Mo 3 antes de que el rapero intentara huir a pie. Pero White no cejó, siguiéndolo implacablemente y disparando múltiples tiros que finalmente le quitaron la vida a Mo 3. El ataque también dejó a otro hombre herido, lo que enfatiza aún más la naturaleza indiscriminada de la violencia. Tras el tiroteo, la jefa de policía de Dallas, Rennie Hall, reconoció el aumento de la violencia en la ciudad y solicitó la ayuda del FBI para abordar el creciente problema. El 9 de diciembre de 2020, Kwon White fue detenido por las autoridades federales, acusado de asesinato y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto.
Las pruebas en su contra eran sólidas, lo que llevó a su acusación. El arresto de White no fue el único acontecimiento importante en el caso. Agentes federales, junto con la policía de Dallas, lo detuvieron en Oak Cliff, donde intentó huir en una moto todoterreno antes de intentar huir a pie. Cuando finalmente lo atraparon, encontraron una pistola de 9 milímetros en su bolsillo, lo que añadió otro cargo a su ya larga lista. Aunque Kwon ha estado hablando desde la cárcel e incluso concedió una entrevista para aclarar que él no fue quien mató a tiros a Mo 3. Pero espera un minuto. La gente cree que tú eres la persona, yo no lo hice. Creen que fuiste tú. Hay 1.000.000 de formas de hacer las cosas. No tengo ningún tatuaje en el cuello. No soy tan alto y estoy jodidamente seguro de que no soy tan delgado. El caso dio otro giro cuando la Fiscalía de los Estados Unidos reveló que un conocido socio de White, Devin Maurice Brown, de 27 años, también se enfrentaba a cargos federales por delitos de drogas y armas de fuego. En un registro en el domicilio de Brown se encontró un rifle de asalto robado, cannabinoides sintéticos, metanfetamina y otros artículos ilícitos. Esta conexión entre White y Brown añadió otra capa a la investigación, aunque los funcionarios guardaron silencio sobre los detalles de su relación. El motivo de la implicación de Brown en el caso de asesinato fue que Mo 3 se estaba acercando demasiado a una mujer de su vida. Y cuando Mo 3 publicó un vídeo de Facebook con ella, encendió la mecha. El rencor de Brown crecía día a día, y antes de que el rencor de Brown crecía día a día, y antes de que las cosas se pusieran feas, estaba presionando a un testigo para que le dijera dónde estaba Mo 3. No fue solo un pensamiento pasajero, fue una misión. El día que sucedió, la determinación de Brown de resolver esta disputa fue clara. Resulta que Brown y White estaban vinculados a través de una serie de llamadas telefónicas, incluso el día del tiroteo. Incluso con las pruebas acumuladas, White negó tener alguna conexión con Brown, llegando a afirmar que olvidó su número de teléfono cuando se le preguntó. Y ahora, 5 años después, mientras la policía reconstruía el caso, una oscura historia comenzó a revelarse. Según documentos judiciales, Jella Beasy supuestamente tomó las decisiones, contratando a un sicario, Kwon White, para eliminar a Mo 3. El motivo exacto aún no está claro, pero los detalles que han salido a la luz pintan un crimen frío y calculado. Las secuelas de la trágica muerte de Mo 3 continúan revelándose de maneras inesperadas, dejando a todos cuestionándose la conexión entre el asesinato del rapero y una serie de extraños acontecimientos. Apenas unos días después de que Mo 3 fuera abatido a tiros a plena luz del día, el 11 de noviembre de 2020, un importante acontecimiento ha sorprendido en la investigación. Las autoridades han descubierto un detalle impactante. Jella Beasy retiró la asombrosa cantidad de $40,000 de su cuenta bancaria personal solo 2 días después del tiroteo. El 13 de noviembre de 2020, el momento en que se realizó el gran retiro, llamó la atención de los investigadores que ahora están analizando el inusual movimiento. ¿Por qué la urgencia de retirar una suma de dinero tan grande tan pronto después de la trágica muerte de Mo 3? ¿Qué planeaba hacer Beasy con ella? El misterio se hizo más profundo cuando los testigos se presentaron, alegando que habían visto a Beasy actuar inusualmente nervioso en los días previos a la retirada del banco. Las imágenes de vigilancia del banco plantearon más preguntas, mostrando a Beasy entrando en el local, mirando a su alrededor y mirando por encima del hombro, como si estuviera siendo observado. Con las imágenes ahora en manos de las autoridades, están examinando cada fotograma, con la esperanza de descubrir pistas que puedan explicar los motivos de Beasy. Un testigo clave, preparado para testificar, afirma haber escuchado una conversación en la que Beasy supuestamente discutió los pagos por el asesinato de Mo 3. Los fiscales están construyendo su caso sobre la idea de que Beasy tenía tanto el motivo como los medios para orquestar un acto tan brutal. No solo tiene importantes recursos financieros, como un Denali a prueba de balas y un saldo bancario saludable, sino que las autoridades sugieren que estos activos lo convierten en un potencial riesgo de fuga. En la sala del tribunal también se está mostrando un impactante vídeo que captura al presunto sicario persiguiendo a Mo 3 por la Interestatal 35 y abatiéndolo a tiros con una precisión despiadada. 44 casquillos de balas salpicaban la escena, lo que subraya la horrible violencia del ataque. Si Beasy realmente orquestó el golpe, ¿por qué se arriesgaría sabiendo que él y Mo 3 tenían un historial de tensión bien documentado? El presunto motivo sigue sin estar claro, pero si las afirmaciones de los fiscales tienen peso, significaría que Beasy pensaba que era intocable o subestimó el rastro que dejaría tras de sí. El conflicto entre Jella y Mo 3.
La saga de la supuesta disputa entre Yella Beezy y Mo3 es una enredada red de competencia, rivalidad y una desafortunada tragedia que sacudió hasta sus cimientos la escena musical de Dallas. Ambos artistas surgieron en la misma ciudad, pero a medida que sus carreras se disparaban, también lo hacía la tensión entre ellos. Lo que comenzó como un sueño compartido de triunfar en el hip hop, acabó convirtiéndose en una batalla por el dominio de la industria, tanto en términos de fans como de respeto. Su disputa, o lo que algunos fans insisten en llamar rivalidad, se remonta a sus inicios en la escena del rap de Dallas. Ambos eran estrellas en ascenso, y a medida que ganaban más reconocimiento, se encontraron compitiendo por la misma audiencia. La competencia, aunque a menudo con buen espíritu, se convirtió en un problema personal, y tanto Mo3 como Yella Beezy lanzaron golpes sutiles y no tan sutiles a través de su música y redes sociales. Un usuario de Reddit intervino en la disputa, afirmando: «Sí, sé que Mo3 empezó a creerse muy importante y estaba diciendo muchas tonterías en las redes sociales. Simplemente no sé si eso fue lo que le mató». Este sentimiento se hace eco de la creencia generalizada de que la naturaleza franca de Mo3 pudo haber influido en la escalada del conflicto, aunque el verdadero catalizador detrás del resultado mortal sigue siendo objeto de debate. Las cosas dieron un giro mucho más violento en 2018 tras la trágica muerte de Roy Lee Pate, amigo de Mo3 y conocido comediante. Roy Lee había menospreciado públicamente a Yella Beezy, cuestionando su autenticidad y sus vínculos con Oak Cliff, lo que no hizo más que profundizar la brecha entre ambos. Al día siguiente de la muerte de Roy Lee, Yella Beezy fue tiroteado en un tiroteo desde un coche en Louisville, Texas, un ataque que muchos especularon que fue en represalia por el asesinato de Roy Lee. Este incidente marcó un punto de inflexión en la disputa, llevándola a niveles peligrosos. A pesar de esto, ambos artistas negaron públicamente tener problemas reales entre ellos. No tengo, nunca he tenido ninguna tensión con nadie. Cierto. Eso fue todo. Cierto. Y nunca ha habido ningún cambio por parte de nadie. Pero a pesar de todo el drama que giraba a su alrededor, el propio Mo3 restó importancia repetidamente a la idea de una enemistad en toda regla. En una entrevista de 2019 en Vlad TV, Mo3 insistió en que no había nada entre él y Beezy, alegando que los medios de comunicación habían exagerado la tensión. Sin embargo, la narrativa de una disputa ya estaba ahí, alimentada por momentos públicos como la presunta agresión al manager de Mo3, Brandon Rainwater, en enero de 2020. Déjame decir esto primero. Rainwater, mi manager, no es un negro callejero. Déjame decirlo de nuevo. Rainwater, mi manager, no es un negro callejero. Se graduó en el instituto y fue a la universidad, señor. Señor, ¿entiende lo que le digo? Según los informes, Rainwater fue atacado por Beezy y su equipo en un club de striptease de Dallas, sufriendo una luxación de cadera. El incidente no solo dejó cicatrices en Rainwater, sino que también echó más leña al fuego de la supuesta rivalidad, especialmente cuando el equipo de Beezy presuntamente se jactó del asalto en un vídeo. Sin embargo, Yella Beezy se ha mostrado más reservado, casi críptico, al hablar de Mo3. En una entrevista de 2024 con Can I Vent, cuando se le preguntó por la muerte de Mo3, preguntó: ¿qué sentido tenía? Esta respuesta despectiva no hizo más que aumentar la percepción de una tensión no resuelta y profundamente arraigada entre ambos. Pero en otra entrevista, Beezy pareció reconocer la influencia de Mo3, afirmando: «Fue un gran éxito. Tuvo un gran impacto». Este reconocimiento, aunque breve, insinuaba un nivel de respeto, contradiciendo los comentarios anteriores que alimentaron los rumores de animosidad. La complejidad de su relación se profundizó con el telón de fondo de sus propias luchas individuales. En 2018, Beezy recibió 3 disparos mientras conducía, un momento impactante que sacudió a la comunidad musical. Se retractó de los hechos en una entrevista diciendo: «Encontré mi teléfono, lo abrí, salí del coche y empecé a correr. Ya sabéis lo que quiero decir. Salí del coche y empecé a correr. ¿Te perseguían? No, creo que se habían ido, pero no lo sé. Solo sé que alguien se acercó y empezó a disparar». La respuesta de Mo3 a este incidente fue sorprendentemente indiferente, aconsejando: «Tienes que mantenerte al margen. A los negros nos pegan todos los días». A pesar de la percepción pública de rivalidad, tanto Mo3 como Yella Beezy se esforzaron por restar importancia a la supuesta disputa. Mo3 insistió en las entrevistas en que no tenía ninguna disputa de rap con nadie, explicando: «Mi trabajo es informar como las noticias», posicionándose como un narrador de historias, no como alguien que busca el drama.
Yella Beezy también restó importancia a sus altercados, diciendo que cualquier problema era solo una tontería y que nunca estarían del mismo lado, incluso si enterraban el hacha de guerra. La verdad completa detrás de su relación permanece envuelta en misterio, pero una cosa está clara. La muerte de Mo 3 dejó una marca innegable tanto en la escena del rap de Dallas como en la cultura en general. Ya sea que su rivalidad estuviera alimentada por una animosidad genuina o por una energía competitiva, la historia sirve como advertencia sobre lo fácil que es que la competencia se convierta en algo mucho más oscuro en el mundo de la música. Contratar a alguien como Kewon Dontrell White, que tiene antecedentes penales, parece una decisión imprudente. El hecho de que haya un testigo supuestamente dispuesto a testificar sobre la transacción financiera no hace más que aumentar la intriga. Beezy ha tenido varios encontronazos con la ley en el pasado, lo que lo pone en una situación más difícil. En 2018, sobrevivió a un tiroteo mientras conducía por la autopista estatal 121 en Louisville. Unos años más tarde, en febrero de 2021, fue arrestado en el condado de Dallas por posesión ilegal de armas de fuego. Más tarde, ese mismo año, se enfrentó a cargos adicionales en el condado de Collin por agresión sexual y poner en peligro a un menor. Sin embargo, los registros judiciales del condado de Collin indican que el caso se cerró sin que Beezy fuera condenado. Del mismo modo, los registros judiciales del condado de Dallas muestran que el cargo de posesión de armas de fuego fue posteriormente desestimado. En julio de 2023, Beezy también fue nombrado en una demanda presentada en el condado de Harris, en la que se alegaba que Chris Brown y miembros de su séquito agredieron a 4 hombres después de un concierto en el Dickies Arena de Fort Worth. Un abogado que representaba a Beezy dijo a The News en ese momento que Beezy no había tenido ningún contacto con los demandantes. Es increíble pensar que alguien con el estatus y los recursos de Yella Beezy se pusiera en una posición tan vulnerable, sobre todo cuando tenía tanto que perder. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.